Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Encantado de estar aquí. Hoy vamos a profundizar en una técnica que está revolucionando el tratamiento de los hematomas subdurales crónicos. La embolización de la arteria meningea media. Exacto, la IAM, una técnica que ofrece una alternativa prometedora a la cirugía tradicional. Sobre todo en pacientes de edad avanzada o con alto riesgo quirúrgico. Para comprender mejor este avance nos basaremos en dos estudios recientes. Dos estudios muy relevantes. Complications of Middle Meningeal Artery Embolization. A Systematic Review and Meta-Analysis, publicado en World Neurosurgery en 2025. Embolization of the Middle Meningeal Artery for Chronic Subdural Hematoma, del New England Journal of Medicine, también del 2025. Ambos estudios arrojan luz sobre la seguridad y eficacia de la IAM. Una técnica que sin duda está ganando terreno rápidamente. Pero antes de profundizar en los estudios, me gustaría plantear dos preguntas a nuestra audiencia. Por supuesto. ¿Se imaginan una técnica que pueda reducir a la mitad el riesgo de recurrencia de los hematomas subdurales crónicos? Sería un avance significativo. Y si además esa técnica minimizara las complicaciones asociadas a la cirugía tradicional. Y sin duda cambiaría el panorama del tratamiento. Pues bien, eso es precisamente lo que la IAM está logrando. Es una técnica muy prometedora. Ahora, para quienes no estén familiarizados con la IAM, ¿podrías explicarnos en qué consiste este procedimiento? Claro, imaginemos que el hematoma subdural es como una fuga de agua en una tubería. Me gusta la analogía. La arteria meningea media sería la tubería principal que alimenta esa fuga. La IAM consiste en sellar esa tubería principal para detener el flujo de sangre que alimenta el hematoma. Interesante, entonces, en lugar de vaciar el charco, como en la cirugía tradicional, Exacto. la IAM cierra el grifo. ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque? La principal ventaja es la reducción significativa en la tasa de recurrencia. Eso es fundamental. La revisión sistemática de World Neurosurgery analizó datos de más de 900 pacientes Una muestra considerable. y encontró que la IAM reduce el riesgo de recurrencia a menos de la mitad en comparación con la cirugía tradicional. Una diferencia notable. Sin duda. ¿Y a qué se debe esta reducción tan drástica? La IAM no solo detiene el sangrado activo, sino que también promueve la reabsorción del hematoma. Es decir, no solo cierra el grifo, sino que también ayuda a secar el charco. Exactamente. Fascinante. Y esto, por supuesto, se traduce en beneficios tangibles para los pacientes. Por supuesto, menos riesgo de una segunda cirugía, una recuperación más rápida, menor tiempo de hospitalización. Recuerdo el caso de una paciente de 78 años que traté con IAM. Tenía un hematoma subdural crónico y un historial de problemas cardíacos que la convertían en una candidata de alto riesgo para la cirugía. Un caso complejo. Gracias a la IAM pudo evitar la cirugía y se recuperó en pocas semanas sin la IAM. Su recuperación habría sido mucho más complicada y arriesgada. Es un ejemplo perfecto de cómo la IAM puede ofrecer una solución eficaz y segura a pacientes que antes no tenían muchas opciones. Totalmente de acuerdo. Y hablando de seguridad, ¿qué nos dicen los estudios sobre el perfil de seguridad de la IAM? Es una técnica realmente segura. Los datos son muy alentadores. El ensayo clínico del New England Journal of Medicine reportó una incidencia de eventos adversos graves del 6,7% en el grupo de IAM, Un porcentaje relativamente bajo. en comparación con un 11,6% en el grupo de tratamiento habitual. Es decir, la mitad del riesgo con la IAM. Exactamente. Y esto se traduce en menos complicaciones postoperatorias, hospitalizaciones más cortas y una mejor calidad de vida para los pacientes. Sin embargo, ningún procedimiento está exento de riesgos. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes que se han observado con la IAM? Las complicaciones más comunes son neurológicas, como convulsiones o accidentes cerebrovasculares. Entiendo. Pero su incidencia es baja, inferior al 4% en la mayoría de los casos. Un porcentaje tranquilizador. También se han reportado casos de ruptura de la arteria meningea media o formación de fístulas, ¿En qué frecuencia? pero de nuevo la incidencia es muy baja. Entonces, la IAM se perfila como una técnica con un balance beneficio-riesgo muy favorable. Especialmente si la comparamos con la cirugía tradicional. Exacto, ofrece una alternativa más segura para muchos pacientes. Sin duda. Podríamos decir entonces que la IAM es una alternativa viable a la cirugía en todos los pacientes con hematomas subdurales crónicos. No, exactamente, la IAM no es una panacea como cualquier tratamiento, tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Pero no es adecuada para todos los pacientes. Exacto. ¿Qué factores debemos tener en cuenta para determinar qué pacientes se pueden beneficiar de la IAM? La decisión de realizar una IAM se debe tomar de forma individualizada, considerando la edad del paciente, su estado general de salud, la presencia de comorbilidades, la gravedad del hematoma y, por supuesto, las preferencias del paciente. Es decir, se requiere una evaluación exhaustiva de cada caso. Precisamente no hay una talla única en medicina.
El estudio de New England Journal of Medicine, si bien no encontró diferencias significativas en la recurrencia del hematoma a 90 días entre la IAM y el tratamiento habitual, sí observó una menor incidencia de eventos adversos graves en el grupo de IAM. Confirmando su perfil de seguridad favorable. Eso parece confirmar que la IAM es una opción más segura. Exacto. Y aunque en ese estudio no se demostró una reducción significativa en la recurrencia del hematoma a 90 días, hay que tener en cuenta que el estudio incluyó un alto porcentaje de pacientes que fueron tratados quirúrgicamente con drenaje del hematoma mediante trepanación, un procedimiento que ya de por sí puede reducir la tasa de recurrencia. Trepanación. Es una técnica quirúrgica que consiste en perforar el cráneo para drenar el hematoma. Ah, ya veo. Es una técnica eficaz, pero conlleva un mayor riesgo de complicaciones que la IEM. Entonces la IAM se perfila como una alternativa más segura, especialmente para pacientes que no son buenos candidatos para la cirugía. ¿Cuáles serían los puntos clave clínicamente accionables que nuestros oyentes deberían recordar? En primer lugar, la IAM reduce significativamente la tasa de recurrencia de los hematomas subdurales crónicos, especialmente si la comparamos con la cirugía tradicional. Un punto fundamental. En segundo lugar, la IAM presenta un perfil de seguridad muy favorable con una baja incidencia de complicaciones graves. Seguridad ante todo. Y en tercer lugar, la IAM no es para todos. La decisión de realizarla debe tomarse de forma individualizada, considerando las características de cada paciente. 3 puntos clave que sin duda serán de gran utilidad para nuestros oyentes. Espero que sí, la IAM es una herramienta muy valiosa que nos permite ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes con hematomas subdurales crónicos. Hablando de pacientes, ¿podrías contarnos un poco más sobre los tipos de pacientes que podrían beneficiarse especialmente de la IAM? Por supuesto, la IAM es especialmente beneficiosa para pacientes con alto riesgo quirúrgico, como aquellos con enfermedades cardíacas, pulmonares o renales. Entiendo. También es una buena opción para pacientes que han experimentado recurrencias tras la cirugía tradicional, ya que les permite evitar una nueva intervención. Es decir, la IAM abre un abanico de posibilidades para pacientes que antes no tenían muchas opciones. Exactamente. Y esto, por supuesto, impacta positivamente en su calidad de vida. Ahora pasando a la segunda investigación que mencionaste, el ensayo clínico del New England Journal of Medicine. Sí, este estudio, a diferencia de la revisión sistemática, se centró en comparar la eficacia de la IAM con el tratamiento habitual que incluye el drenaje quirúrgico mediante trepanación en muchos casos. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? Como mencioné antes, el estudio no encontró diferencias significativas en la recurrencia del hematoma a 90 días entre ambos grupos. Ya veo. Sin embargo, sí observó una menor incidencia de eventos adversos graves en el grupo de IAM, confirmando su perfil de seguridad favorable. Eso es muy interesante. A pesar de no ser significativamente superior en la prevención de recurrencias a los 90 días, la IAM sigue siendo una opción más segura. Exacto. Y recordemos que el estudio se realizó en China, donde las prácticas médicas pueden diferir de las de otros países. Claro, el contexto siempre es importante a la hora de interpretar los resultados de un estudio. Sin duda, pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la IAM es una técnica segura y eficaz para tratar los hematomas subdurales crónicos y que su aplicación debe ser considerada cuidadosamente en cada caso. Y precisamente hablando de la aplicación de la IAM, me gustaría profundizar un poco más en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué factores específicos debemos tener en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad de la IAM para un paciente? Como mencionamos antes, la edad del paciente, su estado general de salud, la presencia de comorbilidades y la gravedad del hematoma son factores importantes. Claro, pero ¿hay algún otro factor que debamos considerar? Sí, la localización del hematoma, la presencia de síntomas neurológicos, la historia de tratamientos previos y, por supuesto, las preferencias del paciente. Es decir, no se trata solo de mirar los datos clínicos, sino también de tener en cuenta la individualidad del paciente. Exactamente, la medicina no es una ciencia exacta y cada paciente es un mundo. Y en este sentido, ¿qué papel juega la comunicación con el paciente? La comunicación es fundamental. El paciente debe comprender las diferentes opciones de tratamiento, sus riesgos y beneficios para que pueda participar activamente en la toma de decisiones sobre su salud. La toma de decisiones compartida basada en la información y el diálogo abierto es crucial para garantizar una atención de calidad. Totalmente de acuerdo. Ahora viene hablando de la IAM como alternativa a la cirugía. ¿En qué casos la IAM sería la opción preferente? La IAM se considera la opción preferente en pacientes con alto riesgo quirúrgico, como aquellos con enfermedades cardíacas, pulmonares o renales avanzadas. Tiene sentido.
También es una buena opción para pacientes que no responden bien a la cirugía o que han experimentado recurrencias tras la misma. Y en esos casos, la IAMM ofrece resultados comparables a la cirugía en términos de eficacia. Sí, en muchos casos la IAMM puede ser tan eficaz como la cirugía para controlar el hematoma y prevenir recurrencias, Eso es alentador. y con un perfil de seguridad mucho más favorable. Disclaimer y bibliografía en la descripción.